En la enigmática tierra del Nilo, hace miles de años, surgió una civilización que nos dejó un legado que sigue fascinándonos hoy en día, las misteriosas pirámides de Egipto. Estas gigantescas estructuras de piedra son testigos silenciosos de la grandeza de una antigua civilización, pero también guardan secretos que desafían la lógica y nos sumergen en un mundo de misticismo y asombro, puesto que no es fácil concebir cómo han construido edificaciones de casi 150 metros de altura hace más de 4000 años atrás. En este viaje, exploraremos los misterios que rodean su construcción, la tecnología antigua utilizada, los constructores detrás de esta hazaña y el significado místico que perdura. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios erigir estas maravillas? ¿Hubo influencia divina o conocimientos ancestrales? ¿Seres de otra región universal intervinieron en la construcción? Acompáñanos en este viaje a lo desconocido para revelar qué hay detrás de la misteriosa construcción de las pirámides de Egipto. Los misterios en torno a la construcción. Uno de los misterios más notables es su alineación precisa con las estrellas. Las pirámides de Giza parecen estar perfectamente alineadas con la constelación de Orión, un hecho que despierta preguntas sobre el conocimiento astronómico de los antiguos egipcios. ¿Fue esto una coincidencia o una manifestación de una conexión más profunda con el cosmos? Las paredes de las pirámides también están decoradas con inscripciones y jeroglíficos que sugieren un propósito más allá del puramente arquitectónico. ¿Qué secretos esconden estas inscripciones? ¿Tienen un significado místico o espiritual que aún no hemos descifrado por completo? ¿Qué opinas? ¿Crees que los antiguos egipcios tenían un conocimiento especial o incluso ayuda divina para construir estas maravillas? ¿Tienes alguna teoría propia o de la cual hayas escuchado? Compártela con nosotros en los comentarios. En la búsqueda para comprender los misterios de las pirámides de Egipto, se han barajado numerosas teorías que, aunque alguna vez fueron populares, luego han sido desmentidas por la evidencia arqueológica y científica. Una de estas era la que se podría llamar construcción por esclavos. Antiguamente se creía que las pirámides fueron construidas por miles de esclavos. Sin embargo, esta teoría ha sido desmentida. La evidencia sugiere que los constructores fueron trabajadores especializados, no esclavos, y que recibieron un trato respetuoso y entierros dignos, lo que indica un alto estatus social. Teoría de la construcción por ayuda extraterrestre. Otra teoría popular es la que incluye la ayuda de extraterrestres, afirmando que las pirámides fueron construidas con la ayuda de tecnología extraterrestre. Aunque esta idea ha capturado la imaginación de muchos, no hay evidencia totalmente fehaciente que respalde esta afirmación. Los logros de los antiguos egipcios se pueden entender a través de sus conocimientos y habilidades avanzadas para la época. Teoría de la construcción sin herramientas. Otros han llegado a argumentar que las pirámides fueron construidas sin herramientas y que los bloques de piedra se moldearon utilizando métodos desconocidos. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto numerosas herramientas y técnicas utilizadas en la cantería egipcia, desacreditando esta teoría. Estas teorías, aunque intrigantes, han sido desmentidas por la evidencia sólida que los arqueólogos y científicos han reunido a lo largo de los años. La tecnología egipcia y sus misterios. En el antiguo Egipto, la comunidad había logrado grandes conocimientos para la habilidad tecnológica, lo cual les permitió dar forma a los grandes templos y construcciones que hoy día se conocen. Pero el valor fundamental en la creación de cualquier bien o estructura radicaba en una minuciosa atención a los detalles. Los egipcios se destacaron en muchos aspectos de su cultura como una sociedad profundamente conservadora, y esta devoción por una cierta forma de realizar las tareas se manifiesta de manera sorprendente en la construcción de las pirámides y otros monumentos. Sin embargo, la tecnología necesaria para construir la Gran Pirámide de Giza sigue siendo un enigma que desconcierta a los estudiosos hasta el día de hoy. Los egiptólogos Bob Pryor y Howard Hobbs comentan al respecto que, debido a su inmenso tamaño, la construcción de pirámides planteaba problemas especiales tanto de organización como de ingeniería. La construcción de la Gran Pirámide del faraón Keops, por ejemplo, requirió que más de 2 millones de bloques, que pesaban entre 2 y más de 60 toneladas, formaran una estructura que cubría 2 campos de fútbol y se elevaba en una forma piramidal perfecta 146 metros hacia el cielo. Su construcción involucró a un gran número de trabajadores, lo que, a su vez, presentaba complejos problemas logísticos en cuanto a alimentación, vivienda y organización. Para llevar a cabo esta titánica tarea, los visires delegaron responsabilidades a subordinados, quienes, a su vez, asignaban tareas a otros. La burocracia del antiguo imperio de Egipto estableció un paradigma que abarcaba todos los aspectos de un proyecto de construcción y se aseguraba de que cada paso se llevara a cabo según el plan. Más tarde, durante el Imperio Antiguo, figuras como Beni,
conocido como el Gobernador del Sur, dejaron registros que detallaban el esfuerzo requerido para proyectos de construcción, incluyendo la excavación de canales para el transporte de suministros. La inscripción de Beni es un testimonio del inmenso esfuerzo necesario para construir los monumentos que aún hoy perduran en Egipto. Una teoría ampliamente discutida involucra el uso de rampas que se construyeron a medida que se elevaba la pirámide. Sin embargo, esta teoría presenta un dilema importante, como señalan Brier y Hobbes, el problema radica en la física. Cuanto más pronunciado es el ángulo de una pendiente, más esfuerzo se necesita para mover un objeto hacia arriba de esa pendiente. Un ángulo de pendiente del 8% es el máximo posible para que un grupo de 10 trabajadores arrastre una carga de 2 toneladas por una rampa. Y, para construir una rampa de 1600 metros de longitud que suba a 146 metros de altura, como la Gran Pirámide, se requeriría una cantidad de material equivalente a la propia pirámide. Otra teoría intrigante, propuesta por el ingeniero Robert Carson, sugiere que se utilizó la energía hidráulica. Los niveles freáticos elevados en la meseta de Giza durante el periodo de construcción habrían permitido el aprovechamiento del agua para ayudar a elevar las piedras mediante una bomba. Carson ha argumentado que el agua ejercía presión a través de una bomba para ayudar a elevar las piedras por una rampa. Según cierto sector de la ciencia, la construcción de estas maravillas arquitectónicas fue influenciada por su entorno ambiental, en particular, por el poderoso río Nilo. Una investigación reciente, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, arroja nueva luz sobre este antiguo enigma. Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de los niveles de agua del Nilo durante los últimos 8000 años y sus variaciones. Lo que descubrieron es verdaderamente intrigante. Durante los reinados de Khufu, Kefren y Menkaura, el Khufu, un brazo extinto del Nilo, proporcionó un entorno fluvial propicio para la planificación del transporte de piedra y materiales. Cabe aclarar que las pirámides de Kefren, Menkaura y la Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Khufu o de Keops, se erigieron durante la Cuarta Dinastía, entre el 2686 y el 2160 a.C. Los autores de la investigación sugieren que los antiguos egipcios aprovecharon este brazo del Nilo y sus crecidas anuales mediante un ingenioso sistema de canales y cuencas que formaban un complejo portuario. Este puerto antiguo se encuentra a más de 7 kilómetros al oeste del Nilo en la actualidad. Estos canales y cuencas debían ser lo suficientemente profundos como para acomodar embarcaciones de poco calado durante todo el año. Las embarcaciones más grandes, por otro lado, probablemente solo podían navegar durante la temporada de crecidas, cuando el nivel del agua en el canal del Nilo aumentaba. Pero, en las numerosas inscripciones y registros relacionados con la construcción de las pirámides de Giza no se hace mención a este tipo de práctica, más si señalan la inmensa cantidad de esfuerzo requerido. A pesar de estos valiosos testimonios, que van desde el historiador griego Heródoto en el siglo V a.C. hasta nuestros días, se han propuesto diversas teorías sobre la construcción de las pirámides. Aún no existe una explicación definitiva sobre los medios prácticos por los que se construyeron estas maravillas. Los constructores. Uno de los aspectos más intrigantes de estas maravillas arquitectónicas es la pregunta sobre quiénes fueron los constructores que hicieron posible semejantes hazañas de ingeniería y cómo organizaron un proyecto de tal magnitud. Los antiguos egipcios fueron una civilización excepcionalmente avanzada en su tiempo, y los constructores de las pirámides eran personas altamente capacitadas y organizadas. Si bien no conocemos los nombres individuales de los constructores, sabemos que eran en su mayoría trabajadores asalariados, no esclavos, como se creía en el pasado. Otra teoría que perdura acerca de la construcción del monumento es que fue llevada a cabo por esclavos. Al contrario de lo que suele pensar la gente de que los monumentos egipcios en general, y la Gran Pirámide en particular, fueron construidos por esclavos hebreos, las pirámides de Giza y todos los demás templos y monumentos del país fueron construidos por egipcios contratados por sus habilidades y que recibieron un pago por su trabajo. Los antiguos egipcios tenían una jerarquía de trabajadores y líderes de equipo que supervisaban la construcción. Los jeroglíficos y registros antiguos sugieren que se dividieron en equipos especializados, cada uno encargado de tareas específicas, como cortar bloques de piedra, transportarlos y colocarlos en su lugar. La vida de los constructores de las pirámides no era fácil. Trabajaban largas horas bajo el ardiente sol del desierto y se alojaban en campamentos cercanos a los sitios de construcción. La comida y las comodidades eran básicas, pero estos trabajadores eran esenciales para el florecimiento del antiguo Egipto. El trabajo en las pirámides no solo era físicamente agotador, sino que requería un alto grado de habilidad y conocimiento. Los canteros, por ejemplo, tenían que ser expertos en la selección y corte de piedra,
mientras que los arquitectos debían comprender la geometría y la ingeniería necesaria para lograr la precisión que caracteriza a estas estructuras. El legado de los constructores de las pirámides es impresionante. A través de su arduo trabajo y habilidades, crearon monumentos que han perdurado durante milenios, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Cantidad de pirámides y las más importantes. La antigua tierra de los faraones alberga un impresionante número de pirámides, aunque muchas de ellas han sido erosionadas por el tiempo o destruidas por la acción humana. Se estima que en Egipto se construyeron alrededor de 118 pirámides a lo largo de varios siglos, desde la tercera dinastía hasta la 18ª dinastía. Estas estructuras varían en tamaño, desde pequeñas pirámides destinadas a nobles y funcionarios, hasta las gigantescas pirámides reales que aún se destacan en el horizonte de Egipto. Las pirámides de Giza, situadas en la meseta de Giza, son indiscutiblemente las más famosas de todas y uno de los mayores misterios de Egipto. Estas tres colosales pirámides y sus complejos funerarios se erigieron durante un frenético periodo de construcción, aproximadamente entre el 2550 y el 2490 a.C. La pirámide de Keops, pirámide de Jufu, fue construida por el faraón Keops. Esta colosal estructura es la mayor de Giza, alcanzando una altura de aproximadamente 147 metros sobre la meseta. Se calcula que sus 2,3 millones de bloques de piedra pesan entre 2,5 y 15 toneladas cada uno. La pirámide de Kefren, pirámide de Jafre, construida por el hijo de Keops, Kefren, es la que presenta un revestimiento de piedra caliza que aún se mantiene en la parte superior. Junto a ella se encuentra la enigmática Esfinge, un monumento de piedra caliza con el cuerpo de un león y la cabeza de un faraón. Y la pirámide de Miserinos, pirámide de Menkaura, esta tercera pirámide en Giza, construida por el faraón Miserinos, es considerablemente más pequeña que las dos anteriores. Su templo mortuorio es mucho más complejo y detallado. Cada una de estas enormes pirámides forma parte de un complejo aún más grande, que incluye palacios, templos, fosos para barcas solares, entre otros elementos. Los familiares de los faraones, como Nefertiabet, la hija de Keops, fueron enterrados junto a la pirámide del soberano, lo que sugiere la importancia religiosa y cultural de estas estructuras en la sociedad egipcia de la época. Las antiguas hazañas de ingeniería en Giza eran tan impresionantes que, incluso en la actualidad, los científicos no pueden estar seguros de cómo se construyeron las pirámides. Sin embargo, han aprendido mucho sobre las personas que las construyeron y el poder político necesario para llevar a cabo semejante proyecto. Las excavaciones arqueológicas en este fascinante yacimiento han revelado una comunidad altamente organizada y rica en recursos, respaldada por una fuerte autoridad central. Se cree que comunidades de todo Egipto aportaron trabajadores, alimentos y otros recursos para lo que se convirtió en un proyecto nacional destinado a mostrar la riqueza y el control de los antiguos faraones. Estas revelaciones han llevado a Zahi Hawass, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y explorador residente de National Geographic, a afirmar que, en cierto sentido, fueron las pirámides las que construyeron Egipto, y no al revés. Preservar el pasado. Si bien las pirámides contribuyeron a la construcción del antiguo Egipto, también desempeñaron un papel crucial en su preservación. Giza nos permite explorar un mundo desaparecido hace mucho tiempo y proporciona una ventana única a la vida cotidiana y las creencias de la civilización faraónica. El arte funerario que adorna estas tumbas incluye representaciones de diversas facetas de la vida en el antiguo Egipto, desde la agricultura y la caza hasta los rituales religiosos y las prácticas funerarias. Las inscripciones y textos proporcionan información valiosa sobre la gramática y el idioma egipcios. Para hacer que estos recursos sean accesibles para todos, Peter Dermanulian, egiptólogo del Museo de Bellas Artes de Boston y la Universidad de Tufts, dirige el proyecto de Archivos de Giza, una vasta colección de materiales relacionados con Giza que permite visitas virtuales a la meseta y ofrece acceso a información que no está disponible para el público en general. El futuro de las pirámides. A lo largo de la historia reciente, el turismo a estas estructuras ha experimentado altibajos debido a disturbios políticos y cambios en la administración de Egipto. Sin embargo, a partir de 2016, el número de visitantes a Egipto volvió a aumentar significativamente. En 2019, aproximadamente 13 millones de turistas visitaron el país del norte de África, y se espera que la apertura de un nuevo aeropuerto más cerca de las pirámides de Giza en julio de 2022 atraiga a aún más visitantes. Las pirámides de Egipto continúan siendo un misterio intrigante, y a medida que exploramos sus secretos, descubrimos que su construcción involucra un fascinante equilibrio entre ingeniería y misticismo.
La habilidad de los constructores egipcios, la organización y la precisión necesarias para crear estas monumentales estructuras asombran a la humanidad. Las teorías que han surgido a lo largo del tiempo, como la construcción por esclavos o la influencia extraterrestre, han sido desmentidas por la evidencia científica y arqueológica, y nos llevan a apreciar aún más los logros de esta antigua civilización. Y así concluimos nuestro viaje por los misterios de las pirámides de Egipto. Si este viaje en el tiempo les ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like y suscribirse para más exploraciones históricas. ¿Qué otro enigma del pasado les intriga? No dudes en dejarnos tu comentario, el cual estaremos leyendo. Su participación es lo que hace que estas aventuras sean aún más emocionantes. Hasta la próxima expedición.